Nuestra sintonía en diferentes sectores de la comuna de Canela. Bueno, yo se lo anunciaba hoy en la mañana, ayer también a través de las redes sociales, que hoy vamos a estar hablando de un tema que nos vamos a ir a años atrás. Nos vamos a ir a los años 1906, años 1910, ya son más de 100 años, ¿es cierto? Pero vamos a hacer memoria, vamos a hacer un poco de historia en esta mañana. La idea es que ustedes también puedan ser partícipes, puedan interactuar con nosotros a través del WhatsApp de la radioemisora, que es el más 569-3779-5937, y a través de nuestro teléfono de red fija 53 254 0027. Vamos a saludar inmediatamente a quienes nos acompañan acá en los estudios de la Radio Asunción. Primero que nada, le vamos a dar la bienvenida al profesor de Historia del Liceo de Canela, a don Gonzalo Vega Olivares. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, Daniel, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias por estar acá, Gonzalo. Vamos a compartir, ¿cierto?, un poco de historia. Vamos a hacer memoria en esta mañana, pero te veo acompañado también con alumnos, ¿cierto?, del cuarto año medio A del Liceo de Canela, que son del área humanista. Sí, son humanistas, son estudiantes, vienen a representar un poco lo que se hizo en estos 2 meses de investigación. Una investigación histórica bastante interesante, que se da principalmente porque nuestra asignatura y en general nuestro liceo busca siempre tener una vinculación de los estudiantes con su comunidad local. Yo creo que eso es fundamental, es decir, formamos no solamente estudiantes con los contenidos propios de la asignatura, sino también estamos formando personas en un contexto. Así es, Gonzalo, tú ya estás haciendo introducción, claro, porque nosotros los alumnos o las personas más jóvenes heredamos, ¿cierto?, tradiciones, costumbres, y esto tiene que quedar también y tenemos que recordarlos. Y yo lo decía, nos vamos a ir a muchos años atrás, a los años 1906, a los años 1910, y precisamente hay una investigación que, gracias por compartirla con nosotros también, yo la estaba revisando, estaba leyendo un poco, y me parece bastante interesante. Yo ya hacía algunas preguntas a las personas que habían acá en la radio. Oye, ¿se recuerda de el almacén El Valenciano? Me decían, sí. Y hay bastante historia, hay ricos datos que queremos compartir en esta mañana. Cuéntanos por qué nace esta investigación de irnos tantos años atrás y de un almacén que muchos todavía lo recuerdan. Claro, mira, nace primero de un contexto privado con una tía mía, que era la que tenía el documento. Ya es un libro de contabilidad de este almacén de los años que tú antes mencionabas. Y principalmente nace de la conversación de que ella me dice que aquí hay un documento histórico muy valioso, ¿ya? Y aprovecho a darle los agradecimientos, ¿no es cierto?, a la señorita Edith Valencia, que me entregó el documento y también las fotografías que nos permitieron hacer esto. Y nace de esa conversación, yo lo comento con los estudiantes humanistas y llegamos a la conclusión de que esta información no debería quedar ahí. Debería hacerse una investigación y que los resultados de esa investigación se pudieran reflejar y los pudiera conocer la gente y el común de las personas aquí en Canela, porque es parte de nuestra tradición y es parte, ¿no es cierto?, de la historia también. Es parte de la historia de nuestra comuna. Generar memoria histórica de nuestras vivencias y de nuestras tradiciones, porque son nuestros antepasados. Yo también soy canelino, como todos los que estamos aquí presentes, entonces muchas veces, claro, el día a día o los cambios en la rutina y en las formas de vida nos hacen olvidarnos de estas cosas, pero yo creo que es fundamental mantenerlas vivas por el resto o por la eternidad. En definitiva, este documento va a quedar y nosotros se lo vamos a entregar a las autoridades, se lo vamos a entregar a toda la persona que quiera leerlo, porque es un rico y un valioso documento. Sí, hay temas re interesantes, Gonzalo. Bueno, y este libro está donde la casa de la tía, me dijo, ¿no? Claro, sí, es un documento que tiene como 190, 200 páginas. Más o menos, sí. Escrito en pluma por el propio dueño del almacén, donde salen, por un lado, podemos ver la parte izquierda, los egresos del almacén, y por otra parte los ingresos, más bien el mercadeo que hablaba en la época. Claro. Ya todo lo que ingresaba al almacén y todo lo que salía del almacén también en cuanto a deudas. Oye, físicamente, y ya comencemos en materia, ¿te parece? Físicamente, este almacén, ¿dónde estaba ubicado? Hoy en día está esas paredes, esa construcción, ¿existe? Están los adobes, sí, están los adobes, está el almacén, está, mira, sin hacer un poco de publicidad, pero está al lado de la ferretería, Persa. de una ferretería, claro. Sí. Frente al local de muebles, dejémoslo ahí, no sé si es auspiciador, sí, pero... No, dale nomás, dale. Sí. Ahí está, en Benjamín Olivares. Ya, perfecto. Estuvo ese almacén ahí por varios años, yo creo que por unos 70 años más o menos.
Incluso hace poco podíamos ver algunos restos de cosas ahí dentro de ese almacén. Así es. Oye, un almacén, bueno, si ya entramos a dialogar en esta mañana, ¿qué te parece si presentemos también a los alumnos que te acompañan? Saludamos a Felipe Hernández. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, ¿y usted? Bien, un placer estar acá. Bien, Felipe, gracias por venir. Saludamos también Yendri Bugueño. ¿Cómo estás, Yendri? Hola, bien, ¿y usted? Bien, Qué bueno. Buenos días. Saludamos también a Yadira Rojo. ¿Cómo estás, Yadira? Hola, bien, ¿y usted? Acercarse nomás, ahí puedan compartir el micrófono para que se pueda escuchar bien. Y saludamos también a Álvaro Selva, ¿cierto? ¿Cómo estás, Álvaro? Sí, gracias. Acercarse nomás, no, es que no sean tímidos, chiquillos, es como una conversación en la sala, en la casa, con la familia. Queremos compartir todos estos datos históricos que ustedes han hecho. ¿Cuánto duró esta investigación? ¿Quién me cuenta, Felipe? ¿Cuánto duró esta investigación? Duró aproximadamente 2 meses. 2 meses. Oye, ¿y qué es lo que trataron de hacer con el profesor? ¿Tuvieron que leer completo el libro? ¿Qué hicieron para lograr ustedes replicar todo esto en este documento? Primero que nada, nuestra metodología consistió en repartirnos las páginas, porque igual eran 200, entonces Claro. Hicimos grupos y nos repartimos como 40 páginas cada uno, algo así, aproximadamente. Y fuimos sacando conclusiones, análisis, y también tuvimos que consultarle a gente de la tercera edad, porque igual hay cosas que no entendíamos, como por ejemplo que era una fanega, no sabíamos qué era eso. Entonces tuvimos que investigar, indagar harto, y eso. Ya, y con las personas que pudieron entrevistar, bueno, ¿fueron facilitadores también de datos? ¿Ellos recordaban este almacén? Sí. O sea, no sé si recordaban el almacén, a las personas que yo le pregunté, pero sí sabían que era una fanega y podían darnos información relevante para nuestra investigación. Ya, perfecto. Gonzalo, bueno, yo revisando también el documento, bueno, un almacén que vendía de todo, ¿les llamó la atención eso? Hasta animales vendía este Literalmente almacén. vendía de todo, sí. De todo, ahora, claro. podríamos pensar que al ser un almacén de abarrotes podía vender solo frutas, verduras, Correcto, cosas sí. más perecibles. Pero no estamos hablando de que vendía desde ropa, desde zapatos. Sí. Claro, sin duda los alimentos eran importantes. Estamos hablando de una época donde no existe el plástico, entonces todo es a granel. Por lo tanto, claro, hay un sinnúmero de cosas que se pueden... Incluso prestaba dinero el almacén. Así es. Entonces hay de todo ahí. Detrás están los intereses. O sea, hay todo un movimiento que genera el almacén. Yo creo que fue un almacén muy importante dentro de la muy importante. Yo creo que sigue marcando la historia de nuestra comuna de Canela, porque hoy en día yo creo que nuestros padres y ustedes mismos, me imagino que se han dado cuenta que todavía sacamos a libreta, que este almacén antes se compraba así, por libreta, es decir, uno iba a adquirir el producto y te anotaban, ¿o no? Es más, nosotros tenemos mucho análisis en la página de deuda. Es decir, si uno puede leer el documento, encuentra mucha deuda. Claro. Porque movía mucho dinero y también porque la gente en esa época también, al igual que hoy día, un sector era buena para fiar. Así es. Así que sí. Ya, y un tema, no sé si ustedes concuerdan conmigo, ustedes chiquillos vayan hablando nomás, vayan qué les llamó más la atención, qué es lo que fue lo más importante, lo más interesante. Yo revisando, algo que me gustó, y bueno, hay una dama no me presente acá, pero yo sé que muchas damas me están, hay otra dama más presente, yo sé que muchas mujeres me están escuchando a esta hora de la mañana. Oye, pero las mujeres siempre han sido buenas para comprar, ¿ah? ¿Se dan cuenta la diferencia en zapatos que adquirían en este almacén? Bueno, yo creo que es importante partir, primero que todo, porque encontramos que se vende mucho por 2 pesos, 3 pesos, que hoy día, de partida el dinero hoy día tiene otro valor, ¿no es cierto? Claro. Entonces, partir viendo cómo podíamos hacer un análisis de cuánto podía valer o tener el equivalente hoy día en pesos. Y yo creo que ahí fue fundamental Álvaro, que ahí nos puede contar. Ya, Álvaro. Gracias a mi investigación pude concluir de que el peso en aquel tiempo valía 3.730 pesos de hecho, o sea, totalmente distinto a lo que es ahora. O sea, era muy común las compras de 20 pesos, 30, 40, hasta incluso un poco menos. Lo demás eran como ya artículos de más, no sé, como animales, etcétera. Perfecto, en pesos. ¿Y cuál era la compra más grande en pesos que se hacía más o menos promedio? Una compra más grande sería el ganado. El ganado. El ganado en general. Hay una venta en 1907, por ejemplo, de 961 cabezas de ganado. Estamos hablando de grandes cantidades de animales, por lo tanto ahí hay mucho dinero de por medio.
Entonces, yo creo que puede ser por ahí, que hay harto valor en cuanto al ganado. Además, No sé, hablando Felipe. del tema del poder adquisitivo que tenía la gente en la comuna, nosotros en el año 1909 investigamos con un grupo de que el ingreso neto total, sin descuento y nada, era casi medio billón de pesos, era 500 millones de pesos. Entonces hablamos como de un gran poder adquisitivo sin contar las deudas que el mismo almacén tenía y lo que compraba. Hablaba de un poder adquisitivo muy grande que tenía la comuna, de cómo la gente ya tenía cultura de comprar, el almacén tenía repartida hacia los vilos, tenía fleta a los vilos, a Illapel. Era un gran poder que manejaba y que permitía las conexiones entre las mismas comunas. Sigan hablando nomás, sigan integrando datos. Bueno, también al haber mucho dinero involucrado, también era normal y necesario no solamente guardar la plata bajo el colchón, sino que también ahí nosotros hablamos del tema de cómo también se hacían constantemente remesas a bancos de la época. Tenemos, por ejemplo, remesas al banco anglo-sudamericano, que yo creo que ese banco ya no existe, sin duda. Depósito también a cuentas corrientes, utilización de cheque, y otros bancos como el Banco Minero, ¿no es cierto?, que también son importantes, en la cual se realizan remesas, ¿ya?, para poder resguardar de cierta forma el dinero. Ahora, claro, tú me hablabas en un comienzo de la importancia que tenía, por ejemplo, los zapatos, ¿no es cierto? Yo creo que ahí Yadira nos puede comentar a la conclusión que pudimos llegar respecto a los zapatos. Sí, sácalo más al micrófono y que se pueda acercar la chica ahí para que se escuche mejor. Claro, sí. Ahí sí. Ya, Felipe, pásele nomás el micrófono. Ahí sí. Sí, también pudimos concluir mediante la investigación del trabajo que el almacén no solo obtenía ganancias y vendía productos provenientes de frutas, verduras o animales u otros, sino que también vendían muchos zapatos, vestidos, ropa, etcétera. ¿Cuánto costaba un par de zapatos en esa época? Sí. Aproximadamente 3 pesos con 30 centavos. ¿Y si lo llevamos a la moneda actual? Actualmente, unos 10.000 pesos. Unos 10.000 pesos, por lo menos, ¿cierto? Sí. Oye, y yo revisando por acá, ¿era verdad que las mujeres compraban más pares de zapatos? ¿Y por qué compraban más pares de zapatos las mujeres que los hombres? Porque estaba revisando por acá, según, y si vamos en orden de lo que ustedes han hecho, esta investigación que me parece bastante interesante. Por ejemplo, las mujeres compraban 33 pares de zapatos y los hombres solamente compraban 8. Y uno dice, ¿por qué tanta diferencia en esa época? ¿Quién me responde? Bueno, yo creo que es difícil ahí poder indagar mucho más. Sí, es más difícil. Porque ustedes tuvieron que indagar todo esto, ¿cierto? Sí. Yo creo que podrían haber llegado más cantidad de zapatos de mujer, haber mayor variedad. ¿Había más de mujeres antes? ¿Habían más mujeres antes a lo mejor? Probablemente. Probablemente. O quizá era más importante en el ítem zapato, ¿no es cierto?, de las mujeres, para un tema de vanidad, no sé. Ahí habría que hacer análisis al concreto. Lo que sí podemos obtener como información ahí clave es el valor. El valor, ¿ya? sí. Creo que eso es importante. En el caso de las mujeres, el valor Había una de los diferencia zapatos ahí. era diferente, claro. O sea, un zapato de mujer costaba la mitad de un zapato de varón. Claro. Ahí podemos hacer varias interpretaciones. Bueno, podemos irnos a la calidad del zapato, ¿no es cierto?, en general como temas de ese sentido, pero también podríamos verlo Gonzalo, como... ¿puedes hablar frente al micrófono? Ahí sí. También podríamos verlo como que también puede haber un sesgo machista ahí, en que el zapato del hombre sea más caro y más valorado, ¿no es cierto? Puede ser una interpretación, pero sí tenemos que el valor del zapato, en el caso del hombre, vale el doble que el de la mujer. Oye, y en este libro que estamos revisando y en este almacén, el valenciano profesor, oye, el dueño del almacén, ¿cómo se llamaba? Francisco Valencia. Francisco Valencia. Oye, anotaba todo, ¿eh? Todo, absolutamente todo. Era muy ordenado. Y tenía una letra preciosa. Nosotros comparábamos nuestras letras en los cuadernos y decíamos, no, esto es una pategalla al lado de la letra del caballero. Muy ordenado, porque ustedes nos están entregando detalle por detalle, todo lo que investigaron, todos los que le comentaron en la calle, ¿cierto? Las personas de la tercera edad que todavía que están vivas. Bueno, y usted hablaba otro tema también, que las deudas y más deudas. También habían deudas. Y también nos endeudábamos. Por supuesto. Muchas deudas. Demasiadas deudas. ¿Cómo cuáles eran esas deudas? ¿Y quiénes más se endeudaban en esa época? ¿Ah? Hay nombres muy conocidos dentro de la comuna, como de la historia de Canela en sí. Por ejemplo, el señor Estanislao Yarzún, que era un cliente frecuente del mismo almacén. Benjamín Olivares también, padre e hijo. Sí, también está, por ejemplo, el nombre de don
Miguel Infante, no. No, Luis Infante. Luis Infante, perdón. Luis Infante, sí, que también está Miguel sí, Infante. sí. Probablemente eran familiares. Luis Infante, que también tiene una deuda ahí de bastantes animales, ¿ya? Que también es un personaje ilustre porque está hoy día reflejado en nuestras calles, ¿ya? Claro. Entonces, sin duda, las personas que deben más son las personas que tienen mayor poder adquisitivo. Y ahí podríamos hacer un análisis también de los nombres y de los apellidos más comunes y menos comunes. Hoy día, sin duda, se mantienen algunos. ¿Cómo cuáles se mantienen en apellidos? A ver, como puede ser Cortés, habían unos Dávila también, pero como que hoy en día no se encuentran tanto. A ver, está Benjamín Olivares también, como el antes mencionado, Stanislav Oyarzú, que actualmente todavía hay Oyarzú también, y ¿qué más había? Los bugueños. Los bugueños, exactamente. Sí, se mantienen, por ejemplo, los Castillos. Tenemos don Manuel Antonio Castillo en 1907, don Manuel Francisco Bugueño, la señora Antonia Trigo, José Cortés, y ya vamos por apellido, ¿no es cierto? Pérez, Puelles, que hoy día son parte también de Claro. Los Ibacache, los Jorquera, los López, los Páez, los Collao, Los nombres clásicos también, Clásico. los del tránsito, del Rosario. Exactamente. donde también denota también una cierta influencia. Religiosidad. Y con eso Claro. se ha mantenido, porque hoy en Sin día muchos jóvenes o de quienes estamos escuchando la radio, quienes están en sintonía, somos del tránsito, etcétera, y hay bastantes nombres que todavía se conservan. Claro, es por el tema del antepasado, ¿cierto? Lo que yo le mencionaba anteriormente. Las deudas más comunes que se encontraban en esa época, yo revisando también, era la lana. ¿Por qué la lana? ¿Investigaron por qué tanta la gente se endeudaba o pedía la lana, puertas de madera, el forraje y los pedidos de alimentos? Obviamente era para la alimentación, pero la lana me llama esa atención también, una de las deudas. Álvaro. Para empezar, como bien se dice, la lana es un producto que se puede manufacturar, se puede hacer mano de obra con ella, se puede hacer muy bien ropa, etcétera, y era muy barata. O sea, de hecho era su unidad de medida en que se vendía era la libra, y la libra de hecho era como medio kilo más o menos, y era muy barata, era muy muy barata. De hecho, aquí tengo los datos anotados. La lana se vendía por libras, como dije, y al mes, en promedio, el valenciano compraba como 63 libras. O sea, son como 30 kilos más o menos. O sea, a 23 pesos, que son como 85.000 pesos, ellos lo compraban y también lo vendían a ese mismo precio. Y con estos datos podemos deducir de que el kilo costaba como 3.000 pesos actuales. Se utilizaba bastante la lana en esa época. Era una muy buena materia prima, aparte, a mucho ganado, no caprino, pero ovino, perdón. Sí. Sí, mira, respecto a los nombres también yo creo que es importante. Ahora que tú tienes, Daniel, tú que conoces más o escuchas más nombres acá en la radio. Pero mira, tenemos nombres que hoy día yo creo que ya no se encuentran. A ver, ¿cómo cuáles? Vamos haciendo un pimponeo ahí. Vamos Ya. viendo, ¿eh? Mira, por ejemplo, bueno, los clásicos Tránsito y Carmen, ¿no es cierto? Que eso hoy día lo encontramos comúnmente. Pero, sí. por ejemplo, Edelmira, yo creo que muchos nombres de estos los he visto en el cementerio. Yo Sí. creo que fueron los ex clientes, ¿no es cierto?, del almacén. Claro. Los Edelmira sí suena, alguien por ahí lo he mencionado ¿No es en cierto? alguna oportunidad, pero muy Los poco. Hipólito, por ejemplo. Casi nada. Casi nada, ¿no es casi cierto? nada. Los Isidoro, Preciado. los Heriberto, ¿no es cierto? Ujú, también. Primitivos, los Eulogios, las Aurelias, los Macarios, los Quiterios, Delfina, Rufino, es como de gatito, pero los Jerónimo, los Benito, los Cirilo, los Casianos, los Quitarios, los Justos, las Edelmira, los Plácidos, los Rudecindo Araya, por ejemplo, tenemos en 1908 don Rudecindo Araya. Probablemente más de algunos de sus descendientes hoy día nos están escuchando. Sí. Y eso es interesante y eso es lo que nosotros no... Eso es lo que quieren ustedes, Claro. ¿cierto? ¿Cierto? Que viva esta historia del pasado, que podamos compartirla, a lo mejor en la casa, con la familia, con los amigos. Sí, la Ascensión, por ejemplo, es un nombre colonial muy utilizado. Dorila, las Marcelinas y los Lázaro. Esas son las conclusiones que nosotros pudimos llegar. Y en cuanto a los apellidos también. Hoy día, ¿no es cierto? Y te decíamos anteriormente los apellidos más comunes, pero hoy día tenemos, por ejemplo, Cáceres, que hoy día es menos, es más común, ¿no es cierto?, a nivel nacional, pero por ejemplo tenemos a los hermanos Garmendia, a don Roberto Abelia Eleuterio Garmendia, a don Bernabé Daño Beitía,
que son apellidos que hoy día no se encuentran: Montenegro, los Lara, los León, los Golot, que yo he visto también en el cementerio algunos apellidos Golot. Golot, claro, nosotros tenemos también un trabajador que es Samuel Castillo Golot. Ya, ¿no ven? Ahí, Probablemente son ahí, sus antepasados. Sí. Los Vélez, y tenemos también un personaje que aquí llegamos casi a la conclusión también, que era don Enrique Casasus, y que probablemente también tenía acciones dentro del negocio, porque se nombraba constantemente el nombre de él, y también era parte de los ingresos. Entonces nos daba la impresión de que él también tenía acciones dentro del negocio con don Francisco Valencia. Claro, mira, por acá la gente también aporta. Leontina también era un nombre. Leontina, por sí, cierto, Leontina, sí. Nombre antiguo, sí. Bueno, la gente también puede interactuar, si les trae recuerdo, alguna anécdota de este almacén, puede también comunicarse con nuestro WhatsApp, más 569-3779-5937. Estamos hablando acá con el profesor de Historia, Gonzalo Pega Olivares, y los alumnos del cuarto A humanista del Liceo de Canela, que hicieron este trabajo de investigación, ¿cierto?, de muchos años atrás, acá en la comuna de Canela, que estaba este libro del almacén El Valenciano. Bueno, ¿qué más datitos le podemos entregar en esta mañana para que ustedes obviamente vayan haciendo memoria? El trigo y el quillay eran como los más vendidos. Y acá en muchos sectores de la comuna de Canela existe el quillay aún todavía. El quillay, yo todavía, y a lo mejor te quiero recordar, a esta hora de la mañana lo utilizamos muchas veces como de champú, ¿no? Me imagino que en esa época era más barato, había en el sector. Sí, eran productos que en la época se vendían mucho. Tanto el trigo como el quillay, pero principalmente este último era un producto muy cotizado. Ambos se vendían mucho en la época, y esto se puede ver gracias a la gran cantidad de dinero que muchos deudores debían pagar por él. También antiguamente el trigo y el quillay cubrían las principales necesidades básicas de las personas, como la comida y el aseo. Pero la principal utilidad en el caso del quillay era para la elaboración del champú y jabón, para el cuidado de la higiene principalmente. Y en el caso del trigo tenemos que un gran porcentaje de la producción total se utilizaba era para el consumo humano, para la elaboración principalmente de pan, o otro destinado a alimentación animal, y el restante se utilizaba como semilla. También se ve que era un producto muy necesario y básico para esa época. ¿Y en tu familia todavía consumen el trigo, no? O muchos consumimos el trigo todavía, ¿cierto? Sí, hoy también, sí. Hoy en día también. Permanece todavía presente el trigo, este alimento que cada vez viene siendo más escaso, por el tema secano, ¿cierto? Viene siendo más escaso el trigo. ¿Qué otro datito nos pueden agregar, chiquillos? Algo súper interesante que pudimos concluir como un producto que es tan común hoy en día es el pan. El pan antiguamente era muy, muy caro. Era muy, muy caro. Y si tomamos en cuenta los datos históricos que tenía el país de índices de natalidad, etcétera, las familias estaban conformadas por no menos de 8 personas. O sea, eran hartas personas. Eran numerosas las familias anteriormente, ¿eh? Sí, o sea, muchas personas a las cuales hay que alimentar. Y algo que destacar era que en promedio el valenciano compraba casi 900... No, me equivoco. Cada persona al año gastaba casi 900.000 pesos en pan. Casi 900.000 pesos actuales en pan, y si lo dividimos al mes, por mes se gastan 74.000 pesos. O sea, es una barbaridad, se podría decir, y si investigamos aún más a fondo, por día compran como unos 2.000 pesos más o menos de pan, 2.700 pesos más o menos. Es mucho dinero. Si tomamos en cuenta que el kilo de pan actualmente vale como 1.100 pesos aproximadamente, es muy distinta la realidad de antes a la de ahora. ¿Se consume más pan ahora o se consumía más pan antes? No se puede deducir con exactitud porque no se especifica muy bien cuánto era lo que se vendía de pan. Tan solamente se veía qué era lo que se compraba nomás. Perfecto. Hoy día podemos hacer un análisis en cuanto a investigaciones, ¿no es cierto?, de que hablan que Chile tiene un promedio anual de pan de más o menos como 100 kilos. Sí.
per cápita, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en esa época se consumía más pan, pero por una no porque se comiera más pan, yo creo, sino que por los índices de natalidad estamos hablando de que el promedio de familias, estamos hablando de numerosas. 8 o 10 personas, ¿no es cierto? Sí. No hay índices no hay ningún tipo de política anticonceptiva, por lo tanto hay que tener hijos al mundo, ¿no? Exactamente. Los que mande Dios, como decían por ahí. Claro, ya que estamos hablando de pan y el pan se compraba en kilo, Sí. En esa época también las familias compraban todo en kilo, ¿cierto? En kilo hay menos casos, ¿ya? ¿Ya? Lo que investigamos nosotros era que el pago principalmente se hacía por fanegas, ¿no es cierto? Y ahí nos podíamos ver cuánto vale o cuánto equivale una fanega. Pero vamos primero, ¿qué es lo que es una fanega? Es una unidad de medida. Sí. Es una unidad de medida, ¿no es cierto?, en la cual es como una especie de contenedor y que incluso hoy día en el sur se utiliza para la venta de papa, por ejemplo, en la zona de Chiloé, que una fanega corresponde a un receptáculo en la cual cabe la cantidad de papas ¿no es cierto?, que pueda adentro, y eso se vende. En esa época, y nos vamos también a la ley de peso y medida del año 1848, que eso correspondía a 97 kilos. O sea, una persona que compraba una fanega, por ejemplo, de papas, estaba comprando 97 kilos de papas. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una persona, hablo principalmente de los viajes o los fletes que se hacían a la ciudad de Los Vilos o a Puerto Oscuro, por ejemplo, en esa época, tenemos que una persona que compraba 3 o 4 fanegas estaba comprando casi media tonelada de alimentos. Entonces, eso nos habla también de el gran, como decía en un comienzo Felipe, el gran poder adquisitivo que se tenía en la época. Por ejemplo, mira, te comento, también el almacén vendía, tenía servicios de alojamiento, y ahí más que todo una opinión personal, porque uno de los deudores que más dinero, ¿no es cierto?, debía en este ítem es José Eulogio Valencia, que es mi bisabuelo. O sea, es uno de los deudores que debe, ¿no es cierto?, en alojamiento. Dicen que la sangre tira. Entonces, ahí podemos ver que cómo esa información nos llega a nosotros mismos, o sea, a nuestra propia identidad. Podíamos ver también que en algunos casos un señor de apellido Tapia venía siendo el tatarabuelo de una alumna de Saray. Entonces ahí se empiezan a mezclar los contenidos y a mezclar eso. Entonces es importante porque sin duda son nuestros antepasados. No estamos hablando de gente que vive en otro siglo, no estamos analizando un periodo dentro de, no sé, de Europa. Estamos hablando de algo local. Y Claro. eso es la importancia de nuestra identidad. Exactamente, que se mantenga. y eso te iba a decir yo, la identidad se ha mantenido en el tiempo acá en Canela. Si volvemos a hablar de estos años, más de 100 años atrás, ¿es cierto? Y lo que hoy en día estamos viviendo, muchas de esas cosas todavía existen en nuestra comuna, y es por eso que Canela es tan diferente. La identidad, las personas, somos muy diferentes a otras ciudades del país. Es que lo más rico de los pueblos es que es historia viva. Donde uno quiera puede consultarle a una persona de tercera edad y sabe. Lo importante de la historia es llevarla a la realidad, porque si lo vemos en libro todos nos aburrimos. Claro. Porque si bien leer es una buena forma de aprender, también uno se aburre. Pero por ejemplo, si lo llevamos a este informe, es entretenido, estamos analizando un libro de hace 100 años atrás, Sí. con datos muy interesantes. La idea de esto es poder llevarlo a más personas, que todos lo lean y digan, oh, yo me acuerdo de este almacén. Sí. Yo me acuerdo que mi tata tenía, no sé, 5 fanegas dentro de la bodega. Que nosotros comprábamos materiales en el Valenciano. Claro, y otros podrán decir, oye, mira, mi tatarabuelo todavía debe, ¿no? Hay que ir a pagar la cuenta. Valencia. Ahora, no todo es venta de productos, sino también hay algunos servicios. Por ejemplo, la gente se tenía que entretener, ¿no? Me imagino yo que al menos la gente buscaba formas de entretención. Ahí Felipe nos puede contar cómo se entretenía la gente en esa época. Almacén El Valenciano. Donde no había electricidad, donde probablemente en general la vida circulaba en torno al día, es decir, todo lo que nos pudiera dar la luz del sol. En la noche claramente habían formas de entretenerse, ¿no es cierto, Felipe? La ludopatía, por ejemplo, la ficción a los juegos de azar. Aquí se ve un cacho y dados por 44.700 pesos. El almacén, yo pensaba ayer con el profesor de que cultivaba la vida bohemia. Aparte de ser un supermercado, más allá también tenía un servicio de ferretería y eso motivaba también a la gente a entretenerse. El almacén se encargaba también de poder brindar entretenimiento para las fiestas patrias. Recordemos que 1900 era el año del Bicentenario. Entonces tenía que hacer pomposa la fiesta. Club de tiro al blanco por 18.000 pesos actuales, cacho y dados, las apuestas, por ejemplo. Sí, entonces podemos ver, ¿no es cierto?, que la gente no solo de pan vive el hombre, sino que también se entretenía. Claro, sin duda, ¿no es cierto?, esta fiesta y esta forma de entretenerse estaba acompañada de alcohol, de música, porque es natural, ¿no es cierto?
el vino es el agua nacional. Bueno, sí. el almacén vendía vinos. Ya. Vendía vinos. Ahora, lo que nosotros sí tenemos constancia es que vendía vino a granel, vendía vino, ¿no es cierto?, procesado de manera artesanal. Y también etiquetas de vino. Sí, ¿por qué? Porque tenemos, por ejemplo, que en el año 7 se vendieron más de 2.000, o sea, se compraron más de 2.000 etiquetas de vino, por lo tanto había que etiquetar el vino, ¿ya? Y esa etiqueta tenía un valor. Pero, y también el documento habla acerca de una viña, la viña Santa Cristina, que haciendo análisis podría ser, y lo más probable es que así lo sea, una viña que está actualmente en la zona de Ovalle, cerca de las cercanías de Ovalle, en la zona de la provincia del Limarí, ¿ya? Pero sí también se vendía vino, por supuesto, ¿no es cierto? En una época... Un almacén bien completo, ¿eh? Súper completo. completizo. Imagínate que por ejemplo, hay un pago de un piano. O sea, el dueño del almacén compró un piano en cerca de 2.000 pesos de la época, estamos hablando de unos 3, 4 millones de pesos actuales. Es decir, música, ¿no es cierto? Y jolgorio hay. Y no solamente se encargaba de potenciar la cultura local, de comprar a la gente, sino que tenía proveedores de afuera. Si vemos acá, hay apellidos alemanes, por ejemplo, Hengstenberg. Y de eso, obviamente, tiene que ser manufactura alemán. Entonces, ¿qué nos dice esto? Conexión con Valparaíso Internacional. El profesor nos dijo en las primeras clases que era tanto el dinero que tenía el almacén que en 1906 apoyó a Valparaíso después del terremoto. Hay una remesa, sí, hay una remesa. Mira, eso es en la cual interesante, el almacén da, desconozco el valor porque no lo encontramos, pero sí vimos que había dado una remesa para poder reconstruir la zona de Valparaíso después del terremoto del año 6, que fue muy destructivo, y el almacén también aportó en eso, en una especie de ayuda colectiva, ¿ya? Lo decía también Felipe, en algún momento, principalmente en septiembre y en mayo, también aportaba 10 pesos de la época, que son más o menos 37.000 pesos actuales. Por hacer actividades al aire libre, por celebrar las fiestas patrias, por celebrar el 21 de mayo. También hay un pago de suscripción policial que llama. Nosotros no pudimos investigar mucho más en qué consistía. Estaba acompañado de los ítems anteriores del pago por fiestas por suscripción de fiestas patrias. Nos podría indicar que o se pagaba por un servicio privado de policía, antes que existiera Carabineros de Chile, que es una institución que nace a fines del año 20 con el presidente Carlos Ibáñez del Campo, ¿no es cierto? Pero podría haber sido un servicio privado de policía, o también una suscripción para celebrarle la fiesta a la policía local. No sabemos, pero queda ahí, ¿no es cierto? Y nosotros en el documento así lo dejamos, ¿no es cierto? Puede ser una o puede ser otra. Pero tampoco pudimos ver qué podía ser o podía ser una coima también, no sé. No vamos a quedar ahí. Muy temprano. Pero por ejemplo, los viajes y que va a hablar fletes, sobre los fletes que eran importantes. No es lo mismo fletar hoy día que fletar hace 100 años atrás. Estamos hablando de la época en que la tracción animal es la principal forma de transporte. O sea, no hay automóvil. El primer automóvil en Chile llegó en 1903 a Santiago, y recién en 1910, 1913 tenemos recién en Chile 60 automóviles. Y ni siquiera tan usados, usaban los carros de sangre, que eran carros tirados por caballos. Claro, entonces así se trasladaban las mercaderías a Illapel, a Los Vilos, a Salamanca incluso, y algunos, incluso fuera de la región. Tenemos que en 1908, ¿no es cierto?, hay un flete para arriar animales a la zona de la quinta región. Nosotros intuimos que es la zona interior de la quinta región y no la cordillera, porque también aquí habían pasos, ¿no es cierto?, establecidos para hacer las veranadas, que eran muy importantes también en la época. Imagínense hoy día, con el tema de la sequía, la importancia que tienen las veranadas. Incluso el gobierno hoy día adelantó las veranadas para esta primera semana de noviembre. Imagínense en la época, ¿no es cierto? Entonces es importante eso también destacarlo. Si analizamos bien y sabemos por datos, casi dato curioso, de que de Santiago al Valparaíso eran 3 días y no habían autos, ¿cuál es la forma de transportarse que tiene la gente? El tren. Si nosotros vamos de Canela y Illapel, vemos muchas líneas del tren. El Puente del Teniente tiene casi al paralelo una línea de tren. Entonces eso nos motiva también a la compra hacia lugares más lejanos. El tren igual era lento. Hay una estación en Los Vilos, pero también masificaba el uso del envío. Sí, se enviaban cosas también por tren. Hay ahí unos documentos que nos hablan acerca de que se envió por vapor, ¿ya? Eso no implica que hay tren de por medio. ¿Qué otra cosa? Cuando no hay ruta 5, por lo tanto tampoco sabemos cuál fue la ruta establecida, si siguió el camino del Inca, si siguió una ruta interior por Mincha, no sabemos. Pero sí sabemos cuánto se cobraba, por ejemplo, a Los Vilos. Estamos hablando de fletes desde 200.000 pesos. O sea, solo el flete, por llevar fanegas de algo, por ejemplo, 200.000 Como dato pesos. curioso, me gustaría añadir que entre Petorca y la zona de Tilama, en la cuarta región, hay un tren que se llama el Tren Las Palmas.
que tiene casi tanto la edad como el libro. Entonces esa era una ruta que es de tierra naturalmente, que puede ser una interconexión entre ambas regiones. Está interesante el tema, pero en la radio los tiempos son muy acotados, ¿cierto? Ya estamos un poquito pasaditos. A ustedes yo los veo que con muchas ganas cuentan esta historia, como que les llamó mucho la atención la investigación, los datos ricos que hay en este trabajo que han hecho del almacén El Valenciano. ¿Les gustó la investigación? ¿Les gustase que más adelante sigan investigando nuestra historia, nuestros antepasados? Por supuesto, o sea, de lo mejor. Y como muy bien unos dicen, la historia, un pueblo sin historia es un pueblo ignorante. Yo me aferro mucho a ese dicho y por eso que esta investigación es tan curiosa. Relevante. Exactamente, relevante. Nos instiga a nosotros a investigar de esto porque, o sea, nosotros nunca nos imaginábamos de que el peso en aquella época costaba casi 4.000 pesos, o sea, la unidad, la diferencia que hay y las comparaciones que hay hace que esto sea una investigación aún más interesante. Esto trabajaron todos los alumnos de este curso, ¿no? Sí, ¿Sí? Trabajamos todos, como dije, 23, sí, 23, y obvio el profe que 24 que igual estuvo ahí ayudándonos. Sí, trabajaron todos los alumnos sin excepción y también forma parte de lo que nosotros buscamos los estudiantes, es decir, salirnos un poco del rol clásico, el profesor que es el que entrega conocimiento o el profesor experto y que los alumnos reciben conocimiento. Hay que darle también herramientas a los niños y aplicarle metodologías mucho más activas para que ellos puedan también investigar. Es fundamental que los estudiantes investiguen hoy día. Exactamente. Hoy día nos vemos enfrentados a que alumnos, por ejemplo, que salen de la enseñanza media no saben investigar y en la universidad o en la educación superior se ven enfrentados a esto y les genera frustraciones. ¿Ya? Es bueno que los niños se generen hipótesis, se generen preguntas, vayan indagando, porque les va a servir en general para la vida. Y yo quiero terminar un poco haciendo más bien una crítica constructiva. Nosotros en algún momento, al comienzo de la investigación, queríamos que esto se masificara, ¿no es cierto? Queríamos que toda la gente supiera, y por las redes sociales nosotros invitamos principalmente a algunas autoridades a que nos compartieran, ¿no es cierto?, el contenido en Facebook y no recibimos mucha ayuda, así que una crítica más bien constructiva. En el liceo se hacen todos los días cosas buenas, ¿ya? Sin duda que tenemos que mejorar muchas cosas, ¿ya? Pero también se hacen cosas buenas y eso hay que destacarlo. Me hubiese gustado quizás en algún momento que ellos también nos hubiesen compartido en la publicación, pero, ¿no es cierto?, a veces tenemos que con las cosas, la gente se queda con las cosas malas. Yo creo que las cosas buenas son las que quedan. Pero no te preocupes, ¿Sí? Acá es un medio masivo que está llegando a mucha gente en estos momentos, en esta mañana, así que va a ser comentario lo que ustedes están haciendo acá en la radio, sin duda que se lo van a comentar a ustedes y me imagino que su familia deben estar muy contentos de poder que ustedes hayan hecho este trabajo de historia de nuestra comuna de Canela, porque muchos ya les trae recuerdo al hablar del almacén El Valenciano. Yo quiero que cada uno de ustedes vayan entregando un saludo, un mensaje, agradecimientos a quienes le están escuchando, también al profesor, al liceo, quienes han traído, ¿cierto?, toda esta información, y a la radio, por supuesto, también agradecer a nuestro director que nos ha permitido hablar más de lo común antes de ir a la pausa de esta historia de la comuna de Canela. Dos cosas. Primero, un saludo a mi abuela que está en la casa con la radio a todo volumen, espero me esté escuchando. ¿Dónde es su abuela? En Rivera Norte. Rivera Norte. Mónica Ortiz, un saludo para ella. Ya, y para mi abuelo. Mucho saludo para ellos. Y otra cosa, aprovechando que este es el siglo XXI y las redes sociales son la gran plataforma digital, el profesor decidió publicar el documento en Facebook. Y esperemos que la gente lo pueda buscar y lo pueda leer y lo pueda descargar. ¿Y en qué página va a estar? ¿En Facebook? En la página del mismo liceo. Ah, el liceo Polivalente Padre José de Polo. Perfecto, ya. Sí, ahí va a estar el documento disponible de manera abierta para toda la comunidad para que lo lea, ¿no es cierto? Y pueda, ¿no es cierto?, generar esta memoria histórica que es tan importante. Más hoy día cuando la historia la quieren dejar un poco atrás. Claro. Yo lo veo grave eso, pero precisamente con la historia y la enseñanza de la historia en cursos de tercero y cuarto medio, que es donde los niños más pueden abstraerse, más pueden generar conciencia crítica, es importante. Así que esperemos que se puedan seguir haciendo este tipo de actividades más adelante con los cambios curriculares que vienen y que nos afectan sin duda, porque la historia es fundamental y vemos hoy día donde el tejido social está más latente que nunca. Porque un pueblo sin historia, un pueblo sin futuro, como dice el Estadio Nacional. Muy bien, Gonzalo. Felipe, el saludo de Gendry. ¿Algún saludo para su familia? ¿Agradecimientos? Sí, ¿no? Que esto fue un trabajo súper bacán, la pasamos muy bien
Y nada, un saludo a mi curso, a mi Perfecto. familia, que quizá me está escuchando y eso. Muchas gracias, Gendry. Yadira, ¿algún saludo, agradecimiento? ¿Contenta por haber realizado esta investigación? Sí. Un saludo a mi curso también. También a mi familia. Fue un trabajo que todos contribuimos y todos cooperamos y estamos aquí en representación de nuestro curso y eso nos tiene que hacer sentir muy orgullosos. Por supuesto, así que muchos saludos. Sí. Álvaro. Agradezco a todo el curso en general por haber hecho la investigación, como todos hemos mencionado, y mandar un saludo a toda la comunidad de Canela, que todos nos estén escuchando, que muchas gracias que estén porque estas investigaciones son oro, como unos dicen, es oro, pudimos deducir muchas cosas, sacar conclusiones y nada. Un saludo a todos los que nos están escuchando y a mi familia, por supuesto. Qué bien, Álvaro. ¿De dónde es su familia? Aquí también de Canela. De Canela, perfecto. Profesor, quiero agradecerte enormemente que hayas venido, que esta iniciativa haya nacido de ustedes, de poder compartirlo a través del medio masivo que es la radio acá en Canela, el medio que llega a todos los sectores rurales de la comuna. Y también rescato lo que tú dices, hoy en día quieren eliminar la educación cívica, la historia. Yo tampoco no estoy de acuerdo, porque es necesaria la historia, lo que hoy en día, de dónde vivimos, de dónde, cierto, de dónde vienen nuestros padres, bisabuelos, etcétera. Es rico recordar la historia de un pueblo donde vivimos, como lo mencionaba Felipe recién, ¿cierto? Es importante, así que, profesor, quiero agradecerte una vez más gracias a ti, Daniel. A la dirección del liceo, que nos permiten también, seguramente están escuchando la radio, sí. Y ojalá puedan compartir estos datos de historia de nuestra comuna de Canela a través del Facebook, como ustedes lo mencionaban, del Liceo de Canela. Sí, un bonito ejercicio de lectura para que hagan la gente en la casa, leer cultura y mejor aún cultura local, así que los invitamos a todos a que puedan, ¿no es cierto?, quizás con los hijos, y si no son muy avesados en las redes sociales, que lo puedan bajar y que lo puedan leer. Ya es un documento súper importante para toda la comuna porque nos permite traer el pasado al presente y hacerlo más latente que nunca. Hoy día, más aún cuando tenemos, ¿no es cierto?, una situación de sequía grave, conocer cómo vivía la gente del pasado y cómo también, ¿no es cierto?, las adversidades que tenía la gente se podían mejorar esas condiciones de vida, y que esa resiliencia que buscamos en cuanto a la sequía. En esa época también habían otros problemas y también se podía salir adelante. Eso es lo que nos enseña la historia, en definitiva. Así es. Aprender del pasado. Aperrar nomás. Gracias, Así profesor. que muchas gracias. Gracias a todos por su agradecemos. atención. Que le vaya Muchas muy gracias. bien. Y a todos ustedes por escucharnos, por esa atención que nos brindaron en esta mañana. Quisimos compartir un poco de historia, ¿cierto?, de la comuna de Canela, esta investigación que hizo el cuarto medio A humanista del Liceo de Canela en conjunto con el profesor Gonzalo Vega Olivares sobre la historia, ¿cierto?, de este almacén El Valenciano, que era muy pero muy completo en nuestra comuna. Nosotros vamos a ir a la pausa musical para luego revisar toda la galería comercial en Asunción FM.